Buen día, mi nombre es José Roberto de la Rosa Rosales, soy estudiante del quinto tetramestre de la maestría en Psicología Educativa y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de las características clínicas y el tratamiento para el retraso mental. Muy bien, el tema por abordar es el retraso mental, la nueva perspectiva, fue lo que estuvimos viendo en clase. Primero es muy importante analizar cuál es la definición correcta del retraso mental, a causa de la importancia legal que esto tiene, ya que en las escuelas o en la sociedad se les ha etiquetado a estas personas como retrasados mentales y esto pues causa o tiene una etiqueta que a la larga puede ser muy difícil de manejar para el paciente. Por eso es muy importante definir en tres categorías distintas lo que es el retraso mental. La primera de ellas es una de definiciones basadas en resultados de pruebas de inteligencia. Después las definiciones basadas en un mal rendimiento social. Y la tercera es las definiciones basadas a causa de la naturaleza esencial del retraso. Las definiciones basadas en resultados de pruebas de inteligencia son las pruebas de inteligencia que se diseñaron específicamente para descubrir a los niños con un retraso mental. O sea que sí hay pruebas que permiten descubrir si hay niños con retraso mental. Las definiciones basadas por un mal rendimiento social son aquellas que dan un estado de desarrollo mental incompleto, de tal forma que el individuo es incapaz de adaptarse. Y por último, las definiciones basadas en causa de naturaleza esencial del retraso son aquellas definiciones teóricas donde los niños mentalmente retrasados han sufrido una enfermedad cerebral grave. De esto puede ser desde el nacimiento o por algún accidente, etc. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Las definiciones basadas en resultados de pruebas de inteligencia son las pruebas de inteligencia que se diseñaron específicamente para descubrir a los niños que no podían beneficiarse de un programa de escuelas normales, para descubrir a los retrasados mentales. Es todo aquel niño que tiene un CI, un coeficiente intelectual inferior al cierto nivel esperado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando los niños tienen cierta edad deben de tener o se espera que tengan un cierto comportamiento. Cuando no llegan a ese comportamiento se puede decir que es retrasado mental, cuando su coeficiente intelectual no es el indicado para la edad que debe de tener. Después, las definiciones basadas en un mal ajuste social. Muchos autores prefieren definir el retraso no en función del resultado de una prueba, sino en función de que también se adapte el individuo al ambiente y a la cultura. Aquí los autores nos dicen que la prueba puede ser independiente, que no importa si el niño tiene un coeficiente intelectual menor al que debería de tener, sino cómo se adaptan a la sociedad. Ellos prefieren apostarle todo al comportamiento del individuo en la sociedad, ¿verdad? Porque después tenemos casos, como ya los hemos visto en la sociedad, como el que pasó en Estados Unidos hace poco, donde las personas no se integran a la sociedad, donde hay un problema que vienen arrastrando con anterioridad y no se integran a la sociedad. Por lo tanto, causan un problema social después porque no se le dio atención necesaria. Es por eso que es importante descubrir en las escuelas y a edad temprana a los niños con un coeficiente intelectual inferior o si tienen algún retraso o cualquier otro tipo de problema para poderles brindar la ayuda necesaria a tiempo. La deficiencia mental es un estado desarrollado de desarrollo mental incompleto, de tal naturaleza y a tal grado que el individuo sea incapaz de adaptarse al ambiente normal de sus semejantes. O sea, no se adaptan. Los niños pueden estar en un grupo de edad donde se espera que haya una cierta comportamiento, pero a muchas veces no se adaptan. Por lo tanto, aquí podríamos ver un retraso mental. Una persona mentalmente deficiente es aquella que es incapaz de administrarse a sí misma y a sus cosas o incapaz de aprender a hacerlo. Requieren una supervisión por su propio bien y el bien de los demás. O sea, las personas con un cierto retraso mental o cuando ya es un retraso mental grave necesitan estar acompañadas siempre porque puede tener o puede ser un problema para la sociedad y para él mismo.
Definiciones basadas en causas biológicas del retraso mental. Una tercera manera, que es la tercera forma que habíamos visto de definir el retraso mental, se basa en consideraciones teóricas acerca de la causa o la naturaleza del retraso. Son niños mentalmente retrasados que han sufrido una enfermedad cerebral o durante los primeros años de vida, lo cual ha perturbado su desarrollo, el desarrollo normal del cerebro. Esto puede ser desde el nacimiento, ¿verdad? Desde la concepción, el niño puede tener algún problema cerebral y pues bueno, esto implica o implicaría que tenga un retraso mental, lo cual va a desarrollar durante toda su vida. En un consenso actual, o sea, hoy por hoy, la definición de retraso mental más generalmente aceptada es la que ha adoptado la American Association on Mental, que es deficiencia, que se abrevia AAMD. Que significa, o esta definición que ellos dan es que un retraso mental significa un funcionamiento intelectual general notablemente por debajo del promedio, que existe junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta durante periodos de desarrollo. O sea, cuando el niño se va desarrollando, el retraso mental se va manifestando. Entonces esto nos puede indicar un retraso mental. Esta definición fue dada por Grossman en el año de 1973. Esta definición de retraso tiene una aceptación tan general que todos los que nos dedicamos a trabajar con estudiantes la debemos de conocer, porque cumple con varios criterios. Uno de ellos es el funcionamiento intelectual notablemente por debajo del promedio, y el sujeto debe de manifestar también una deficiencia a la adaptación. O sea, debe de cumplir con estas dos cosas para que se pueda considerar retrasado mental. Las vuelvo a repetir: un funcionamiento intelectual notablemente por debajo del promedio, o sea, en su edad no se adapta, y la otra, que el sujeto no se adapta a la sociedad. O sea, no hay una adaptación a su grupo de edad. Tal vez puede estar conviviendo con niños de 7 u 8 años, pero su mente o su coeficiente intelectual le permitiría adaptarse a niños de 3. Por lo tanto, no se va a adaptar nunca con niños de su edad, ¿verdad? El AAMD ofrece algunas normas que son las que vamos a analizar a continuación. En el caso de los niños preescolares, la mala adaptación de la conducta suele reflejarse en las siguientes áreas: aptitudes sociomotoras y aptitudes de comunicación. Aquí vamos a encontrar donde se empieza a manifestar el retraso mental en los niños de preescolar. Después, en los niños ya de edad escolar, o sea, en primaria. Durante esta etapa, las deficiencias de la conducta de adaptación se suelen manifestar en dificultad para aplicar las aptitudes académicas básicas de las aptitudes de la rutina diaria. O sea, aquí vamos a empezar a encontrar problemas donde el estudiante o el niño no se va a adaptar, va a tener problemas en su rutina diaria, ¿sí? O cosas que debería de hacer a cierta edad. Ahí lo vamos a poder detectar. Después, la adolescencia tardía y en la edad adulta, en el rendimiento laboral y la responsabilidad social se ocupa un lugar muy importante, y por consiguiente la facilidad para adaptarse se determina por el grado en el que el individuo pueda vivir una vida independientemente dentro de una comunidad. Puede suceder que se diagnostique mal a los niños y adultos cuando se les pone una etiqueta de retrasado mental. Es por eso que se debe de tener mucho cuidado en cuanto se le va a poner o se le va a decir a una persona que tiene retraso mental, ya que esta etiqueta va a cargar con ella durante toda su vida. En otro tiempo, a estas personas, cuando era un retraso mental leve, se les denominaba pseudo retrasados. Vamos ahora a conocer cuáles son los reactivos de conducta que pueden tener los niños a diferentes edades y donde se puede descubrir que haya un retraso mental. Entre los 2 y los 3 años de edad, los niños deberían de avisar que quieren ir al baño, que quieren quitarse el suéter, que pueden comer con tenedor, beber sin derramar algún líquido, pueden cortar con tijeras, narrar experiencias, etc. Entre los 2 y los 3 años. A los 6 años, los niños deben de usar cuchillo para cortar. Deben de usar lápiz para escribir, deben bañarse sin ayuda y deben de acostarse también sin ninguna ayuda. Después de los 15 a los 18 años, el sujeto debe de comunicarse con propiedad, debe de seguir acontecimientos actuales, debe de saber administrar el dinero, etc. Si el niño no puede poner en práctica alguna de estas características en las diferentes edades que ya mencioné, muy probablemente se trate de un retraso mental. También es importante cuando los niños no cumplen con en estas edades, no cumplen con estas características, es importante que se le haga una prueba para poder
para poder ver qué tipo de retraso puede llegar a tener. Después vemos los niveles de retraso mental, que esto es muy importante. Como la etiqueta de retrasado mental incluye tantos tipos y diferentes personas, se ha desarrollado una clasificación diagnóstica de los retrasados basados en el nivel de funcionamiento del individuo. Los individuos con un CI entre 2 y 3 desviaciones por debajo de lo normal se les clasifica como ligeramente retrasados. O sea, ellos no tienen un retraso mental tan severo y se les clasifica como ligeramente retrasados. Después, si tienen un coeficiente intelectual entre 3 y 4, se les llama moderadamente retrasados. Posteriormente, entre 4 y 5 desviaciones, se le pone la etiqueta de severamente retrasados. Y por último, los individuos que obtienen resultados de más de 5 desviaciones, se les llama profundamente retrasados. Un adulto ligeramente retrasado, por lo general, puede hacer lo que la mayoría de los niños de 8 y 11 años hacen. Y un adulto moderadamente retrasado se puede esperar que funcione a nivel de un niño promedio de entre 5 y 8 años. Muy bien, vamos a ver ahora alguna otra definición. Hay unos retrasados que se les conoce como retrasados limítrofes. Ellos tienen un coeficiente intelectual de 1 o 2 desviaciones. Es decir, en la escala de Wechsler, entre un 70 y un 85%. La justificación para incluir esta categoría limítrofe era que la sociedad moderna está siendo tan compleja que hoy día los empleos más sencillos deben de tener un nivel mínimo de desarrollo de aptitudes académicas, pero se quitó ya que al calificar a una persona como retrasado mental, pues tiene serias consecuencias tiene consecuencias muy severas en la sociedad. Después, el diagnóstico de un retraso mental. El retraso mental se define en términos de conducta. El único que puede hacer un diagnóstico es el psicólogo, nada más. No hay un profesional u otro profesional que pueda diagnosticar un retraso mental. El médico puede hacer algunos estudios, puede hacer inclusive algunos un TAC, etcétera, pero no puede determinar que una persona tenga retraso mental, ya que el retraso mental tiene mucho que ver cómo se desenvuelve el individuo. Por lo tanto, tiene que ser detectado por un psicólogo. Muy bien, hay algunas pruebas de inteligencia con los retrasados mentales. En general, la Stanford-Binet y las diversas pruebas de Wechsler son casi tan útiles para los retrasados como para los niños normales. Las personas retrasadas parecen tener una mayor dificultad en sus capacidades para cosas abstractas y relativamente menor dificultad para las pruebas de comprensión no verbal. También es importante esclarecer que hay diferentes situaciones que provocan o que pueden ser, que pueden tener que nos puede permitir que haya un retraso mental. Las diferencias entre los sexos, por ejemplo, los hombres, los niños, tienen más tendencia a padecer el retraso mental. ¿Por qué? Por la vida del hombre, por la vida de los niños. Los niños son más rudos, juegan más, hacen más juegos bruscos, etcétera, que las niñas. Por lo tanto, el tener una vida brusca puede provocar un accidente y el accidente puede derivar a un retraso mental. Por lo tanto, los niños hombres tienen más tendencias mundialmente para padecer el retraso mental. También las diferencias raciales y socioeconómicas pueden causar un retraso mental. Esto lo vamos a ver en Estados Unidos. El retraso mental es más frecuente entre las familias pobres que entre las familias acomodadas de los Estados Unidos. El retraso ligero se encuentra casi exclusivamente en grupos de bajos ingresos, ya que hay desórdenes orgánicos. Y el retraso es más frecuente entre las minorías raciales en los Estados Unidos. Pero aquí hay que aclarar que en los Estados Unidos muchas veces no son las pruebas que se hacen no son tan confiables o no dan los resultados como deberían de hacerse. Muy bien, y por último, las críticas contra el concepto del retraso mental. Muchas críticas están dirigidas contra lo que generalmente se llama modelo médico de Mercer. Llama una perspectiva clínica en este marco de referencia. El retraso mental es concebido como una enfermedad, ya que se producen síntomas, se producen causas, problemas de adaptación, etc. Y el método más eficaz de tratamiento es ir directamente a los síntomas
e ignorar toda causa latente. Por lo tanto, es muy importante saber detectar a tiempo cuando un niño no está cumpliendo las expectativas en su edad para poderlo canalizar y ayudarle y poderlo pues sí, canalizar para que tenga una mejor atención y el retraso mental no sea tan grave ni tan severo. Espero haber resuelto o espero que me hayan entendido, mejor dicho, este tema, y espero que haya sido de su agrado. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Saludos y buen día.